primero que les voy a preguntar es, como ya sabemos qué es la blockchain, ¿cierto? ¿Qué clase de beneficios se imaginan que le atrae, que tiene la blockchain en el mundo? A la tecnología, a las criptomonedas, a lo que se les ocurra. Digan lo que sea, no me importa lo que digan, todo es bienvenido. Por aquí ya alguien escribió en el chat, trazabilidad, súper, trazabilidad, seguridad, seguridad. ¿Quién da más? Seguridad, seguridad. Sí, señores, todos súper bien. Bueno, les voy a contar hoy de 5 beneficios importantes de la blockchain. Yo ahora anoto todos los nombres, ¿listo? De las ventajas y los beneficios que nos ha traído la blockchain, ¿no? Uno de los más importantes, sí, obvia, descentralización, perfecto, Ed, es la seguridad reforzada. Cuando hablo de seguridad reforzada, quiero decir que los datos, por lo general, como les decía al principio de todo, son sensibles y son cruciales, ¿no? Y en la blockchain pueden cambiar significativamente su forma en el que podemos visualizar cualquier clase de datos, ¿cierto? Entonces, al crear un registro en la blockchain, ese registro no se puede modificar, ¿cierto? ¿Por qué no se puede modificar? Porque se hace por medio de algo que se llama el cifrado end-to-end. Entonces, en la blockchain tenemos esa seguridad de que podemos prevenir en la blockchain, ¿no? No en el mundo de las criptomonedas en general. En la blockchain podemos prevenir el fraude y las actividades no autorizadas por medio de toda esta red de bloques, ¿no? Los problemas de privacidad que se han abordado a lo largo del camino de las criptomonedas, por lo general han sido ya en las plataformas, ¿cierto? No directamente en la blockchain. Bueno, la información que se almacena en una red de computadoras, digamos como en un servidor específico, eso es lo que hace que haya un poco de inseguridad. ¿Listo? Porque recuerden que finalmente en la blockchain, cuando ingresamos es por medio del anonimato de los datos personales y nosotros nunca le damos el permiso o el uso a nadie de usar esta clase de nuestras claves, si no dejamos por ahí nuestras claves, si no hacemos que nuestra información esté en plataformas fraudulentas, si no participamos de scams, si no seguimos links. Cuando empieza uno a entrar al mundo de las criptomonedas, fíjense que por lo menos en mi experiencia empieza uno a recibir emails de cuánta persona. En el Instagram les empieza a escribir todo el mundo, a ofrecerles todas las cosas habidas y por haber. Y obviamente hay gente que es muy pila y hace cosas maravillosas, pero también hay personas muy inescrupulosas. Entonces tenemos que aprender a saber cómo identificar. Sin embargo, estamos hablando exclusivamente de la blockchain, no de scams, no de seguridad. Entonces, en la blockchain hay una seguridad reforzada y eso es muy importante. Otro de los beneficios que nos ha traído la blockchain es la mayor transparencia, ¿cierto? Entonces, debido a que la blockchain utiliza un registro distribuido, las transacciones y los datos se registran de manera idéntica, completamente idéntica en múltiples ubicaciones. ¿Se acuerdan que les había hablado de la validez de cada una de las transacciones en la blockchain? No la valida uno solo, sino que la validan varios para que la transacción funcione. Entonces, todos los participantes de esta red con acceso autorizado ven la misma información al tiempo. O sea, ¿quiénes? Los mineros. Lo que le brinda la total transparencia. Además, hay muchísimas páginas y herramientas en las que podemos ver en vivo de forma inmediata y casi que así, o sea, se va haciendo transacción y se va. Los libros de cuentas y los libros de todos los datos de todas las transacciones que se hacen en la blockchain por redes. ¿Listo? Entonces, por eso nos brinda total transparencia. Todas las transacciones se registran con inmutabilidad, se sellan con fecha y hora, y lo cual, pues, esto nos permite, obviamente, que podamos ver ese historial completo de una transacción y prácticamente podamos eliminar la oportunidad de fraude dentro de las transacciones de la blockchain. ¿Listo? Otra que mencionaron por ahí,
que es súper importante y que a mí me parece que es un hit ahora en el momento es la trazabilidad. Y estamos hablando de una trazabilidad instantánea en donde podemos entender que la blockchain crea como una pista de auditoría que va documentando la procedencia de un activo en cada paso de su recorrido. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, pudiese ser muy utilizado en industrias donde hayan productos directamente relacionados con el consumidor, ¿no? Y entonces, esto podría evitar que las industrias tuvieran como problemas de falsificación y fraude en algunos de sus productos. Además, es posible que nos compartan información de procedencia directamente al usuario final y unos datos sobre la trazabilidad, donde también se pueden exponer las debilidades que tuvo en cualquier momento esta cadena de suministro, ¿no? Entonces les voy a poder poner, por ejemplo, un ejemplo así súper sencillo, la carne. La carne que compramos en el supermercado, la carne que vamos y compramos en el Éxito, bueno, donde compramos la carne, o en la Fama, donde sea. Resulta que hay unos sitios donde primero está la vaca, ¿no? Entonces, digamos que a esa vaca le pusieron un código QR y la metieron dentro de la cadena de bloques para darle trazabilidad. Entonces, ahí registran todos los días lo que le dan de comer a esa vaca. Entonces, esta es una vaca más que kosher, es una vaca así, pues con toda la tecnología. Entonces, están registrando todo lo que está comiendo, el agüita, su estado de salud, todo, ¿no? Después resulta que ya la vaquita la sacrifican y la sacan para vender por partecitas durante todo el proceso. Entonces, sacan la carne, cómo fue cortada, su fecha. Entonces, ahí la trasladan a otra parte. Dentro del proceso van registrando en la blockchain todo este proceso, todo este proceso, todo este proceso y toda esta cadena de suministro, desde que sale, hagamos de cuenta que esta es una vaquita que salió por allá, de, yo qué sé, del Meta, y vino a llegar, digamos, que va hasta Medellín, ni siquiera a Bogotá, que se fue hasta Medellín la vaquita. Entonces, toda esta carnecita ya viajó, ya tuvo toda una cadena de frío y todo eso fue registrado en la blockchain. Pues, ¿qué nos permite? ¿Qué tal que al final, ustedes se imaginan la tecnología, que al final a la hora de comprar esa carne nosotros pudiéramos ver o tener la certeza de que los datos que están, o sea, que apareciera el código QR en la bandeja de la carne y dijera estos kilogramos le pertenecían a la finca no sé qué, donde esta vaca tuvo todo, o sea, donde pudiéramos ver toda la trazabilidad, se imaginan la cantidad de enfermedades que se evitarían, eh, de verdad que si hubiese una trazabilidad en toda esta cadena de suministro, y no me refiero solamente a la carne, porque pues los que no coman carne dirán, bueno, a mí eso de qué me sirve, pero de repente en toda la parte de la agroindustria, en toda la parte de la salud, en vacunas, la trazabilidad de las enfermedades de las personas enfermas, obviamente. Entonces, ustedes se imaginan que se le pudiera dar trazabilidad inclusive a una persona en su salud, eso sería un hit. Entonces, ¿por qué? Y sobre todo porque recuerden que esos datos tienen toda la transparencia y toda la seguridad de que no han sido eh, violados o hackeados durante su tiempo específico, porque así como quedaron registrados en la cadena de bloques, así van a quedar registrados durante toda la vida de esa cadena. Entonces, eso de hecho ya lo están implementando. Hay países que ya lo han empezado a usar. Entonces, eso me parece a mí una maravilla, o sea, como se pueden dar cuenta, esa trazabilidad instantánea, obviamente en el mundo de la tecnología, nosotros ya lo vivimos, nosotros podemos darle trazabilidad total a una transacción que hacemos, como hablábamos el día que les estaba explicando blockchain de aquí de Colombia a la China, con unos fees mínimos. Acuérdense que fees es el cobro que hacen por la transacción, lo que hacen los mineros o la red. Con unos fees mínimos simplemente hacemos transacciones, pero eso en la economía es muy sencillo de ver, en la tecnología es muy sencillo de ver, pero como se pueden dar cuenta, tiene muchísimos campos de acción. Otra cosa súper importante de las ventajas que nos da la blockchain es esa mayor eficiencia y velocidad.
Y aquí estamos hablando de que los procesos tradicionales siempre han involucrado papeleo, consumen tiempo y son muy propensos a errores humanos y a menudo requieren como de que intervengan terceros. Esto pasa mucho, bueno, yo creo que lo vivimos en el día a día en los bancos, en las entidades de gobierno, bueno, en casi todas las entidades lo que hay es como todo ese papeleo y está toda esa todo por ejemplo, uno llama a hacer un reclamo, yo qué sé, a, yo qué sé, al EPS. Entonces uno llama y hace un reclamo, no, que tiene que acercarse porque su carpeta, porque para aquí, porque para allá. Si todos esos procesos estuvieran registrados en la blockchain, obviamente se optimizarían y todas estas transacciones se podrían completar de una manera muy rápida y muy eficiente. Fíjense que ya se ve, y esto lo vamos a ver en un momentico, ya se ve cómo las personas están comprando terrenos, no solamente en el metaverso, sino terrenos tangibles en la vida real por medio de transacciones de la blockchain. Inclusive ustedes se imaginan una notaría que use todo el sistema de la blockchain, eso sería un hit, porque imagínense todo el tiempo que se ahorrarían y la seguridad, la eficiencia, la mayor transparencia, la trazabilidad que tendrían este tipo de documentaciones que se pudiesen almacenar en la cadena de bloques, eso sería buenísimo. Junto con esto, los detalles de transacción. Esto nos eliminaría además la necesidad de usar tanto papel que tanto daño le hace al medio ambiente y no sería necesario estar conciliando varios registros de varios procesos que se hagan durante un tiempo específico. Entonces, realmente todo sería muchísimo más rápido y eficiente. ¿Listo? Y otra que es buenísima de las ventajas es la automatización. Y cuando hablamos de la automatización, estamos hablando de que todas estas transacciones no solamente pueden ser seguras, transparentes, tener la trazabilidad, ser muy eficientes y rápidas, sino que se pueden automatizar por medio de los contratos inteligentes o smart contracts, eso lo vamos a ver en un momentico, aumentando todavía más la eficiencia y acelerando todavía los procesos, ¿no? Entonces, ya cuando se cumplan las características establecidas dentro de ese contrato inteligente, automáticamente ese proceso de validación o la transacción o el proceso que sigue para que se cumpla lo que dice en ese contrato va a ser automático. Entonces reduciríamos obviamente la intervención de cualquier ser humano en el momento y la dependencia de muchas otras partes durante el proceso. Entonces todas las cosas se verificarían muchísimo más rápidos y en términos de eficiencia y velocidad, eso es buenísimo, la automatización, ¿listo? Por decir algo, en la industria de los seguros, si ustedes se ponen a pensar, una persona que va a reclamar un seguro por alguna, no sé, alguna cosa del carro o algo, si todo ha tenido una trazabilidad, pues va a ser muchísimo más rápido porque no va a tener que esperar a que el cliente proporcione toda la documentación, presente una reclamación, que esta reclamación sea efectiva, que los peritos, que para aquí, que para allá, para que se pueda liquidar y pagar automáticamente. Entonces, ya cuando las cosas tienen este nivel de automatización, pues hace que todo sea más eficiente y nos facilita muchísimo la vida. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere aportar algo sobre las ventajas, sobre la ventaja que puso en el chat? ¿Tiene algo que decir? Lo que sea. ¿No? ¿Todo súper claro? ¿Algún otro ejemplo que alguno quiera poner? ¿No? Bueno, continuemos. Tipos de blockchain. Entonces, vamos a hablar de los tipos de blockchain que existen. Ay, espérense a cómo viene esta positiva aquí. Ya. Ahí queda mejor, ¿cierto? Listo. Eh, los tipos de blockchain. Existen muchos tipos de blockchain, pero yo le voy a hablar de 3 específicamente. Cada uno tiene unas capacidades y unas características únicas. Excelente información sería, bueno, el uso de la blockchain
Ustedes se imaginan, miren ese ejemplo que acaba de poner Manuel, a mí me encanta que ustedes opinen porque siempre, ustedes se imaginan el uso de la blockchain en un sistema de votaciones en cualquier lugar del mundo, teniendo en cuenta, eh, bueno, esto de que compren votos, eso no se ve solamente aquí en Colombia, sucede. Entonces, ¿ustedes se imaginan un sistema de votación donde que sea completamente seguro, transparente, que tenga la trazabilidad instantánea y segura, eficiente, veloz y automatizado? No, eso sería un sueño y lo mejor de todo es que ya se puede hacer, ¿no? Que no lo quieren hacer, que es diferente, pero ya en este momento se puede. Entonces, miren lo que dice David. Bueno, no sé quién ganaría, pero yo nunca hablo de política. De hecho, soy antipolítica. Pero ustedes se imaginan eso sería un hit, realmente un hit. Bueno, vamos a hablar de los tipos de blockchain. Como les estaba diciendo, en la actualidad existen distintos tipos de blockchain, cada uno con sus capacidades y características únicas y que se adaptan a diferentes necesidades. Recuerden que, como les decía, todos los proyectos en criptomonedas o los buenos corresponden a prestar un servicio frente a una necesidad que tiene una comunidad y entre más grande sea la comunidad, pues mayor demanda va a tener esa moneda. Entonces ya todo depende de la oferta de criptomonedas o de tokens o de criptomonedas que vayan a sacar en ese momento. Entonces, tengan eso muy presente. Si responde a una necesidad que de verdad necesite la comunidad, es un buen proyecto. Entonces, bueno, también tengan en cuenta que la tecnología de la blockchain ha evolucionado mucho desde su aparición y con el tema que les acabo de explicar de las ventajas de la blockchain, se dan cuenta de que esto tiene muchísimas aplicaciones. En los inicios de esta tecnología, obviamente no se imaginaron que se fuera a transformar de esa manera y que fuese a revolucionar tantas, pero tantas partes como de la empresa, de la industria, del mundo en general, no solo de la tecnología, sino como se pueden dar cuenta, de cualquier parte como de cualquier proyecto, de cualquier empresa, inclusive que ustedes mismos lo acaban de decir, de cualquier gobierno. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar cuáles son los tres tipos de blockchain principales y cuáles son como sus potencialidades y las características únicas de cada una. Entonces, vamos a hablar de la blockchain pública. Este tipo de blockchain fue el primero que existió y se refiere a las blockchain que se encuentran públicamente accesibles desde Internet, ¿cierto? Un ejemplo de estas son la blockchain de Ethereum, de Bitcoin, la de Ethereum, la de Dash, la de Monero, la de Zcash, ¿cierto? Que mantienen abierto al público sus datos, son de software abierto, su desarrollo también es abierto, o sea que cualquier persona puede revisar, auditar y desarrollar e inclusive mejorar la blockchain para hacer otra blockchain, pero mejorar. ¿Listo? Entonces, para lograr esto, las blockchain públicas tienen como unas medidas de seguridad que garantizan que ningún actor malicioso pueda realmente alterar el funcionamiento de la misma. Ahí es donde entran en acción una cosa que le llaman la tolerancia a fallas bizantinas en la programación. ¿Cómo lo hacen? Por medio de unos protocolos de seguridad y protocolos de consenso muy, muy robusto. Ellos usan unas protecciones contra ataques eh, muy, muy alta. Para los que saben de programación y eso, eh, es lo mismo que ser centralizada o nada que ver con el concepto. No, no tiene que ver con ser centralizada o descentralizada, David. Eh, Tiene que ver más como con que, se han visto que a veces hay software, cuando digo software son estos programas de computación que dicen que tienen las APIs abiertas o que son
sí, de revisión, como de programación abierta. O sea, los creadores de estas blockchain ponen al servicio del público la forma de cómo lo hicieron, ¿cierto? No hay nada oculto. Y si una persona quiere venir a mejorar el software, lo puede hacer. Entonces, todos los datos y como todo el desarrollo del software es completamente abierto. Obviamente, si una persona como yo, por ejemplo, que no tiene los conocimientos necesarios, lo leyera, diría, pues esto abierto no tiene nada. Pero para las personas que tienen los conocimientos en ingeniería y en software, seguramente hay cosas de ahí que, de hecho, el que empezó todo fue Bitcoin. Por ejemplo, Ethereum tiene mucho de Bitcoin, la red de Binance tiene muchísimo de Ethereum, o sea, todas como que tienen un poquito de todas porque han sido abiertas y nos han dado como la oportunidad de mejorar y aumentar como la solución de necesidades de las comunidades utilizando estas que ya hay. Entonces, no tiene nada que ver con ser centralizado o centralizada, sino más bien tiene que ver con que nos permite, o sea, tenemos acceso total. O sea, es completamente pública y cuando digo pública es que todos la podemos conocer, todos podemos ver sus libros de cuentas, todos podemos ver todo, inclusive cómo la crearon, cuál fue su código, son de código abierto, todo. ¿Listo? En fin, todo esto es mantener la red en funcionamiento y eso lo hacen para preservar precisamente la descentralización. ¿Listo? Para que no esté precisamente en manos de unos pocos el conocimiento, sino que sea al público. Bueno, ¿cuáles son como sus características principales y que vale la pena mencionar? La que les estaba diciendo, y es que permiten que cualquier persona pueda ser parte de la misma, listo, bien sea como usuario, como minero, como administrador de un nodo, simplemente pueden acceder a la red, formar parte de ella sin ninguna restricción. Otra es que el funcionamiento de la red es completamente transparente y abierto. Otro de las características que ya les mencioné, y es que los datos desde sus inicios están disponibles para todos y sin ninguna restricción. Cualquier persona puede revisar, auditar o inclusive tender a mejorar el funcionamiento de esa red y de su software. No existen entidades centralizadas como tal en él, las redes son completamente públicas, completamente descentralizadas y no existe como un regulador, como un ente regulador, como algo que regule su funcionamiento y diga, esto tiene que ser así porque yo lo digo, porque así es, me tienen que pagar. No, todo es completamente descentralizado. Y el mantenimiento es muchísimo más económico y depende realmente del sistema integrado en la misma. Eh, Generalmente este sistema depende de la minería y del cobro de comisiones por cada transacción que se realiza dentro de la red, que es del fee chiquitico que siempre les cuento que existe. Que es centralizada y descentralizada. Centralizada, Erika, es algo que tiene una autoridad que lo regula, ¿cierto? Por decir algo, la banca en Colombia es completamente centralizada. Hay una entidad que la está regulando y ellos tienen sus características y todas las personitas que estamos debajo tenemos que seguirnos por esas reglas. Si no nos queremos seguir por esas reglas, pues no podemos tener ¿cómo se dice? No podemos participar de ellas, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, descentralizada, además de eso, nos conocen, ¿no? Ellos tienen acceso a nuestra documentación. ¿Qué aplica para los exchanges? Sí, aplica. Aplica y les voy a decir algo que de hecho no debiera decir, pero igual lo voy a decir. Se supone que la tecnología de las criptomonedas, ¿cierto? Y el mundo de las criptomonedas se hizo para ser completa y absolutamente descentralizado y esa es como esa es como su alma, ¿cierto? Es como una de sus pilares, por así decirlo, la descentralización y el acceso a todo el mundo a la economía. Sin embargo,
para que esto realmente sea completamente descentralizado, todo tendría que ser anónimo, como era al principio, ¿cierto? Que no tuviésemos que hacer el KYC, o sea, que no tuviésemos que enviar nunca la documentación, que no tengamos que enviar nuestro nombre, así como nuestro nombre de pila, que no tengamos que decir en qué país estemos, nada, o sea, que nuestra información sea completamente anónima, pero con el paso del tiempo se han creado unos exchanges muy grandes y muy importantes que nos exigen documentarnos, nos exigen inclusive que certifiquemos en qué país nos encontramos y hasta subir una factura de servicios públicos para justificar realmente dónde estamos. Y esto ha hecho que ya no sea todo tan descentralizado, porque definitivamente si hacemos una transacción por medio de estos exchanges, pues van a saber que somos nosotros. Entonces, uno de los pilares de la descentralización es que sea anónima, y entonces ahí ya de anónimo no tiene nada. Entonces sería como un exchange centralizado y descentralizado, ¿cierto? Ya con un poco más de características bancarias para permitir, me imagino, la seguridad. eh, y bueno, pero sí se pierde un poco como de la democratización, ¿no? Y todo esto se ha dado es por lavados de activos, bueno, por otras razones que no permiten que todo pueda ser tan transparente y tan mágico como quisiéramos. Entonces sí, se puede decir que se ha perdido la descentralización y ya podríamos hablar inclusive de exchanges centralizados y descentralizados, tal cual. Bueno. De eso les estaba hablando. ¿Cuál es la diferencia como entre a ver, otra pregunta? Finalmente, Binance reportará los movimientos realizados para Colombia. Hasta el momento, Binance no ha reportado ningún movimiento. Eh, Hay unas personas que compraron en su momento Bitcoin en una plataforma que se llamaba Local Bitcoin y ella tenía como una cantidad de personas, por así decirlo, dentro de eso, pero no decía exactamente quién compró cuánto, ni no, nada. Tenía una base de datos. Y mm, de esa base de datos es de la que, ¿cómo les digo esto? La que, por decirlo así, la DIAN se está aprovechando de cierta manera, ¿cierto? Pues no es que se esté aprovechando, la están usando esta información como para atar cabos. Sí se han dado cuenta de que nuestras mamás a veces para sacarnos verdades nos decían mentiras. Sí, saben más o menos a lo que me refiero, las mamás, los novios, las novias. La gente a veces para sacarle a uno cosas, verdades, le dice mentiras. Entonces, ellos lo que han hecho es que en algún momento, obviamente, los gobiernos iban a decir, pues no podemos permitir que todas estas personas hagan transacciones de trading, hagan transacciones de compra y venta de criptomonedas, se estén lucrando y no nos estén pagando impuestos. Esto no puede pasar. Para ellos eso es lo más terrible y de eso se trata la democratización y la descentralización. Entonces, eh, lo que está pasando es que ellos están buscando y como pescando, por así decirlo, de las personas que han hecho transacciones, eh, ellos se están aprovechando como de alguna información ya de Cámara de Comercio y de esto, pero hasta el momento y por ley y por regulación, Binance no ha tenido que entregar ningún tipo de información sobre las transacciones hasta el momento. Listo, yo no estoy diciendo que en el futuro vaya a ser así, ni que nada. O sea, hasta el momento en Colombia no se ha entregado ninguna información de ninguno de sus usuarios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Sin embargo, existen wallets completamente descentralizadas, inclusive que funcionan por la red de Binance Smart Chain que pueden usar libremente sin que pase nada. Bueno, es como para que tengan la claridad de ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es como una diferencia entre una red pública y una privada? Es que la pública
no tiene, o sea, no tiene permiso, no tiene no tiene un permiso, es un sistema de red abierta donde todos los dispositivos pueden acceder libremente sin ningún tipo como de permiso, de login, por así decirlo, y el registro es compartido y es transparente. Mientras que en la privada siempre tiene que ser con permiso del usuario, debe estar autorizado por la autoridad de la blockchain antes de poder acceder a esta red, y su usuario puede usarse solamente si recibe invitación a esa red específica. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de las blockchain privadas o por medio de permisos. ¿Listo? Con la evolución de la... ¿No tienen más preguntas al respecto? Con la evolución de la tecnología blockchain y su expansión, muchas empresas se empezaron a ver como interesadas en todos estos desarrollos y tecnologías alrededor de la blockchain. Y a diferencia de algunas de las redes y de las que les acabo de hablar, de las públicas, ellas empezaron a crear unidades centrales para, o sea, crear sus propias blockchain, y empezaron a crear unas unidades centrales para controlar ciertas acciones dentro de un sistema específico. Y esta unidad central es la que le permite a los usuarios de esa blockchain privada entrar, controlar sus funciones, sus permisos. Generalmente estas las utilizan las empresas que usan desarrollo de software, fundaciones, bancos, bueno, inclusive, por ejemplo, JP Morgan por ahí tiene una blockchain privada, y este es como siempre que está como regulada y controlada en cuanto a sus funciones de todas las personitas que puedan entrar dentro de esa blockchain privada. Sus características, como se las estaba diciendo, también son inherentes, y es que su acceso obviamente es restringido solamente a las personas autorizadas por esa unidad central de control. El acceso al libro de transacciones también es absoluta y completamente privado. Y el mantenimiento económico de esta blockchain obviamente es privado, y generalmente es por medio de una empresa que sostiene a este tipo de proyectos, y con frecuencia las blockchain privadas no tienen criptomonedas ni se realizan acciones de minería, simplemente las usan para otro tipo de efectos o acciones, o para cubrir otro tipo de necesidades de la industria. Bueno. Otro tipo de blockchain que existe es la híbrida o la federada. Este tipo de blockchain es, obviamente, como su nombre lo dice, es como una fusión entre las públicas y las privadas. Y es como aprovechar lo mejor de ambos mundos. Entonces, la participación, por ejemplo, es privada, es decir, que el acceso a los recursos es controlado por una o varias entidades. Sin embargo, por lo general, sus libros de contabilidad son accesibles y se pueden ver de forma pública. Esto significa que cualquier persona puede explorar bloque a bloque todo lo que sucede en esas blockchain. Esas blockchains son muy útiles, por ejemplo, para gobiernos, para organizaciones empresariales que simplemente quieren almacenar datos que quieren compartir. Por ejemplo, se pudiesen usar perfectamente en el sector de la salud. También sirven para almacenar datos de líneas de producción. ¿Qué más? Son regulados, son revisados normalmente por autoridades competentes con tal de controlar la calidad de las transacciones y de los productos a los que se les está dando trazabilidad dentro de esa blockchain. Y su objetivo es, obviamente, siempre mantener un muy alto nivel de transparencia y confianza. Siempre, siempre, siempre. Sus características son, por ejemplo, que su acceso está restringido simplemente a las personas autorizadas por las unidades de control. El acceso al libro o a cualquier otro medio de información generado que genera esa blockchain ya es público. No existe tampoco minería de criptomonedas. El consenso de la red se da por otros medios que aseguran que los datos sean correctos.
y es parcialmente descentralizado y parcialmente centralizado, lo que conlleva un mejor nivel de seguridad y transparencia. ¿Listo? Eso en cuanto a tipos de blockchain. ¿Quedó clarito? Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, continuamos con las preguntas. En cuanto a los campos de acción, creo que ya les hablé hartísimo de eso. ¿En qué campos de acción creen ustedes que se puede utilizar, por ejemplo, en qué tipo de industrias, por así decirlo, se puede usar la blockchain como tal? No las criptomonedas ni los proyectos de cripto, hoy estamos hablando básicamente de la blockchain, la cadena de bloques. Gobierno, perfecto, un excelente ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Salud, muy bien. Controlar una cadena de suministros, inventarios, compras, excelente. Educación, excelente. Listo, y si están participando, qué chévere. Bueno, videojuegos, obviamente. Clubes deportivos, sí. Mejor dicho, en casi todo lo que se les ocurra de las industrias se puede utilizar. Hoy les voy a hablar de unos ejemplos. Real estate, eso es genial. Genial, genial, genial para todo lo que tiene que ver con finca raíz. Eso es espectacular. Entonces, les voy a hablar un poquitico cómo las industrias, por así decirlo, se benefician de la cadena de la blockchain. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, el que hablaba de todo lo que tiene que ver con compras, cadenas de suministro, efectivamente, ¿cómo nos beneficiaría? Y es que generaría confianza, obviamente, entre socios comerciales. Es más fácil que yo le compre a mi proveedor al que le puedo revisar la trazabilidad del producto, sé de dónde viene, sé cómo lo ha hecho, o sea, sé todo sobre el producto. Obviamente me generaría muchísima confianza, me brindaría visibilidad, simplificaría los procesos, resolver problemas de esa cadena de suministro sería muchísimo más fácil y rápido, serían más sólidas, resistentes, mejoraría muchísimo el mundo de las relaciones comerciales, obviamente basados en esa transparencia y esa confianza que nos generaría podernos apoyar en la blockchain. Eh, a los participantes de esa blockchain, por así decirlo, nos permitiría actuar con anticipación en casos de interrupciones, de daños, de cualquier cosa que se presente. En la industria alimentaria, por ejemplo, ayudaría a garantizar la seguridad y la frescura de los alimentos y evitaría muchísimo, muchísimo, muchísimo los desperdicios. También nos permitiría detectar si hay alimentos contaminados, porque pues podrían llevar como la trazabilidad de, ya que podrían pues rastrear a los alimentos desde su origen hasta que llegaron a su destino en simplemente segundos. Entonces, pues eso sería buenísimo. Otra de las industrias muy, muy, muy beneficiadas pudiese ser la industria bancaria y financiera. ¿Por qué? Porque podrían reemplazar miles y miles de procesos, papeleos. eh, este tipo de beneficios incluyen la eliminación, por ejemplo, de fricciones, retrasos, aumentaría muchísimo la eficiencia operativa en todas las industrias, incluido el comercio global, los financiamientos, la compensación y la liquidación. Sería buenísimo para la banca de consumo, sería buenísimo para darle trazabilidad a los préstamos, mejor dicho, para la industria bancaria y financiera esto sería un hit. Otro de esos ejemplos es la salud. Entonces, por ejemplo, se acabarían los problemas de la filtración de datos, a mejorar la seguridad de la información de los pacientes, a facilitar el intercambio de registro entre proveedores,
eh, a investigadores, a pagadores, al acceso permanente a los procesos que llevan los pacientes y aumentaría muchísimo la confianza, la eficiencia y todo lo que tiene que ver alrededor del sector de la salud, que creo que todos estamos seguros y convencidos de que eso sería muy, muy bueno. Otro de los beneficios, por ejemplo, podría ser para la industria farmacéutica, porque pues toda la cadena de los fármacos que producen quedaría registrada, las auditorías, rastrear los artículos hasta la farmacia o hasta el minorista más minorista se pudiese rastrear, pudiésemos prevenir la falsificación. Ustedes saben que la falsificación en la medicina pues es gravísima, localizar productos retirados de estanterías y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían? Ah, bueno, ya les voy a hablar entonces de las desventajas. Les iba a hablar un poquito de los beneficios de la blockchain para gobierno, pero yo creo que ustedes eso lo tienen súper claro, todo lo que tiene que ver con confianza, gestión de contratos, la parte normativa, gestión de las entidades, los servicios a los ciudadanos, bueno, todo lo que tiene que ver. Y en cuanto a las compañías de seguro. Sí, David, yo creo que como todo hay desventajas y una de las desventajas es que obviamente dependemos, ¿cierto?, de las redes y de los protocolos de las redes, ¿cierto? Eh, Definitivamente, dentro de los campos de acción y una desventaja que me parece a mí que es importante tenerla en cuenta. Yo siempre hablo de las maravillas, yo soy fascinada con la tecnología, ustedes no se imaginan, a mí me encanta la tecnología, pero también soy consciente de que mejorar todos estos procesos desencadenaría que no necesitamos tantos seres humanos, por así decirlo, tantas labores humanas realizando ciertas funciones. También haría que las personas que no hacen las cosas tan bien se quedarían sin empleo. Yo sé que suena tonto, pero no es tan tonto porque a veces podemos cometer errores que son humanos, precisamente, ¿no? Que este tipo de tecnología pues no los cometerían y eso pues hace que nos sentamos pues, como les digo, mm, como, ¿cómo les digo? Sería un poquito triste. ¿Ustedes se vieron la película de Wall-E? Que ya todo era todo con la tecnología y las personas simplemente estaban así. Yo, eso es como las desventajas que yo veo, que yo me imagino que estaríamos tan enfocados en la tecnología, que si todo lo empezamos a hacer ahí, pues sería muchísimo. Además que de pronto yo sí creo que se aumentaría muchísimo el desempleo. eh, Exacto, lo que dice Erika, serían reemplazados. Definitivamente las personas tendrían que empezar a especializarse en todo lo que tiene que ver con la blockchain, porque si no, pues no estarían como a la altura de lo que se requiere para la tecnología del mundo que se viene. Todo se manejaría por medio de claves privadas, entonces pues habría que tener todas esas claves obviamente bajo resguardo y este tipo de cosas, además de que, pues no sé si en este momento todavía, pero sí sé que en algún momento hablaron de las desventajas de algo que se llamaba eh, como los altos costos de implementación. Y cuando hablan de los altos costos de implementación, no están hablando solamente de costos económicos, sino de costos inclusive para el planeta, porque recuerden que para minar se requiere una gran cantidad de energía, y ni siquiera minar, sino para que la red funcione como de cierta manera, una tecnología muy grande y que está consumiendo energía. Entonces, eso no es tan bueno para nuestro planeta. Sin embargo, teniendo en cuenta estas necesidades, también se ha hablado muchísimo de hecho se está iniciando, no, ya lleva en proceso un movimiento que tiene que ver con todo lo de las criptomonedas, con la blockchain y todo, con una tecnología muchísimo más verde, más que no dependa de tanta gasto de energía y de todo esto, ¿no? Otra cosa, otra desventaja es que eh,
¿Qué más? Bueno, el almacenamiento. Recuerden que definitivamente a quién le ha pasado que, por ejemplo, abre Drive y empieza a meter documentos, documentos, y de repente le dice, usted ya no tiene más espacio, tiene que pagar. Pues yo creo, a mí por lo menos me ha pasado ya como en 2 cuentas y digo, wow, se me acabó el espacio. Claro, el espacio en la red también en un momento es como limitado, ¿no? Entonces llegará un momento en el que se rebose. Hasta el momento no se ha pensado mucho en eso, pero sí, pues eso y obviamente lo que les decía del desempleo. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay cosas como el que serían como un arma de doble filo, como el anonimato. Mm, bueno, es importante que todas estas tecnologías disruptivas nos permitan tener acceso a muchísimas cosas y mejor si es descentralizado y democratizado, pero sí tiene sus desventajas y yo creo que ahora ustedes, ¿alguno quiera contarme alguna desventaja que se le ocurra o algo? Porque siento que esa del desempleo sí es un poquito inclusive como triste, ¿no? No, no se les ocurre. Bueno, avancemos porque el tiempo apremia. Vamos a hablar un poquitico de smart contracts. Los smart contracts son contratos inteligentes. ¿Listo? Y como dice aquí en el párrafo que les escribí, se los voy a leer tal cual, como lo escribí ahí. Dice, los contratos inteligentes son simplemente programas almacenados en una cadena de bloques que se ejecutan cuando se cumplen condiciones predeterminadas. Por lo general, se utilizan para automatizar la ejecución de un acuerdo para que todos los participantes puedan estar seguros del inmediato resultado sin la participación de ningún intermediario o pérdida de tiempo. Como se pueden dar cuenta, la definición como tal de smart contracts está directamente relacionada con la respuesta a una necesidad que se generó en la comunidad blockchain, ¿cierto? Como se pueden dar cuenta, responde a muchísimas necesidades. Nuestros contratos inteligentes cumplen con unas condiciones que son predeterminadas por otros para que hayan automatizaciones y se ejecuten acuerdos rápidamente, sin errores, aparte de todo, automáticos que nos permiten ser muchísimo más eficientes y que nos habla de todo esto, de lo que es como que condensaron todo esto que estábamos necesitando y es de lo que definitivamente hemos venido hablando durante esta hora. Bueno, ¿cómo funcionan estos contratos inteligentes? Ellos simplemente es como cuando alguien está programando algo en internet, que por ejemplo dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta persona contesta esto? ¿Qué pasaría si contesta esto otro? ¿Qué pasaría si esta otra contesta esto? Entonces, si contesta esto, esto. Y si esto contesta esto, esto. Y lo mismo. ¿O qué pasaría si cuando tal cosa? Y entonces, si no contesta eso, si no contesta esto otro, entonces es cuando estos tipos de contrato lo que hacen es seguir como esa línea, esa simpleza de hacer caso. Exactamente, Erika, tú misma lo has dicho. Erika está pilísima hoy, felicitaciones, a mí me encanta que participen. Entonces, estas declaraciones están escritas obviamente en el código, en la cadena de bloques, ¿cierto? Y una red, y en una red, ¿no? Entonces, una computadora o varias computadoras se encargan de ejecutar estas acciones y cuando se cumplen esas condiciones que les acabo de decir, pues no les acabo de decir ninguna condición, pero digamos que se cumpla una condición de sí, cuándo o entonces, eh, simplemente se mandan a verificación, recuerden, por medio de la red se verifican, se validan, eh, y cuando ya se han verificado estas condiciones predeterminadas, pues las acciones ocurren y ocurren automáticamente, incluyendo se podrían liberar fondos, registrar carros, enviar notificaciones, emitir boletos de viaje, bueno, cualquier cantidad de actividades impresionantes. Entonces, la cadena de bloques se actualiza automáticamente cuando se completa esta transacción. Y eso significa que la transacción de ahí en adelante ya no se puede cambiar, es inmutable.
Entonces, cuando no se cambia, solamente las partes a las que se les ha otorgado el permiso, como les decía, hay redes privadas y redes públicas, se les ha otorgado el permiso, pueden realmente ver los resultados. Bueno, entonces, dentro de un contrato inteligente podríamos hablar de tantas estipulaciones como sea necesario para satisfacer las necesidades tanto de seguridad como de tareas de las personas que lo están diseñando como de las que lo van a usar y establecer de verdad y realmente los términos que necesitan que se cumplan para que los participantes queden realmente contentos con las transacciones que se van a realizar de acuerdo a los datos que tienen dentro de esa cadena de bloques. ¿Listo? No sé si fui muy enredada, pero eso es realmente lo que hacen los smart contracts, cumplir normas. ¿Qué beneficios nos dan ellos? La velocidad, la eficiencia, la precisión, la confianza, la transparencia, la seguridad que nos da la blockchain y obviamente nos ahorra intermediarios, que se manejen transacciones, que hayan extensiones, que hayan retrasos, que hayan tarifas asociadas por ahí, nos ahorran muchísimo. ¿En qué se pueden aplicar los contratos inteligentes? Como les decía, en muchísimas cosas, es casi que igual que las aplicaciones de la blockchain. Eso se puede usar desde el comercio internacional hasta la manipulación de las cosas más simples que podemos tener en nuestra casa. Entonces, sus aplicaciones son variadísimas, variadísimas, variadísimas. Y por último, les voy a hablar un par de minuticos, unos minuticos, denme unos minuticos más, por favor, sobre los protocolos de red. Y los protocolos de red son simplemente un conjunto de reglas. Los protocolos de red son estándares y políticas formales conformadas por restricciones, como les acabo de decir, como por unos términos establecidos, procedimientos y formatos que definen el intercambio de paquetes de información. En este caso, pues obviamente de la cadena de bloques, para lograr la comunicación entre los servidores o más dispositivos a través de una red. ¿Listo? Ay, los protocolos de red nos incluyen mecanismos para que los dispositivos se identifiquen, establezcan conexiones entre sí, reglas de los formatos que especifican cómo se forman estas cadenas de bloques, cómo se van a unir esos datos, si los mensajes son privados, si los mensajes son públicos, cómo los van a recibir, y algunos protocolos nos admiten el reconocimiento de estos mensajes dentro de la cadena de bloques y la compresión de datos diseñados para que la comunicación sea muchísimo más confiable y de altísimo, altísimo rendimiento. Hay diferentes tipos de protocolos de red, entre esos están, por ejemplo, los protocolos de datos. No sé si ustedes conocen el protocolo IP, que es el protocolo de Internet, que junto con el de TCP/IP es el que nos permite enlazar los dispositivos que acceden a la red de Internet y algunos protocolos que son los que nos permiten comunicarnos por medios del Internet. ¿Listo? Entonces, estos protocolos realmente lo que nos hacen es que nos permiten que haya seguridad en la transmisión de los datos que hay dentro de nuestros dispositivos, navegar en los sitios web, enviar correos electrónicos, escuchar música, bueno, en fin, las diferentes cosas que se hacen en una red de Internet. Y, por ejemplo, un protocolo de red, de una red de blockchain, por ejemplo, permite que se comuniquen entre los que hay dentro de la red y permite el envío de paquetes de datos, que se establezca bien la comunicación de los paquetes dentro de la cadena de bloques, los protocolos de la gestión de red, las capas de cada uno de los bloques que se están enviando y recibiendo. Entonces, básicamente los protocolos de red es como un conjunto de reglas que permite que se comuniquen entre ellos dentro de una red específica. ¿Qué pasaría si se cae un servidor? Bueno, en el caso de la blockchain, ¿qué pasa si se cae un servidor? Por lo general en el Internet,
Por lo general en el Internet pasa algo bien interesante y es que ustedes me imagino que alguna vez les ha pasado de que uno está solicitando una información y de repente le dicen o está solicitando una transacción o está en el banco esperando que algo pase y le dicen, se me cayó la red, no lo puedo ayudar. Inclusive en el supermercado está uno pagando algo y se cayó el servidor. En este momento no podemos hacer la transacción. Cuando se caen los servidores de Internet, obviamente no se puede validar la transacción porque en ese momento cuando está caído el servidor, pues no la puedo validar. ¿Qué pasa con la blockchain? Es diferente porque lo validan diferentes equipos completamente descentralizados. ¿Se acuerdan que les había hablado cuando les hablé de la minería y eso? ¿Se acuerdan del POW, de la Proof of Work, de la prueba de trabajo? La validación no es una. Entonces se puede caer un servidor, pero en otra parte seguramente el servidor no está caído. Entonces funciona y tiene que tener muchísimas validaciones hasta que completa las validaciones necesarias para que la transacción pueda funcionar. Entonces, si es eso le da muchísima seguridad a las transacciones en la blockchain. Entonces, si es en la blockchain, pues nada, hay muchos que lo validan y no pasa nada. Si un servidor se cae, si un servidor de comunicaciones se cae, sí seguramente no van a tener comunicaciones algunas personas que se están entendiendo por esa red. Eso sí pasaría. Entonces, les quería mostrar esta frase. Dice, la tecnología nunca sustituirá a los buenos maestros, pero tiene un potencial transformador en las manos de ellos. Eso en cuanto a la tecnología. Eso era la clase de hoy. Cualquier duda o cualquier cosa, recuerden, los invito primero a que escuchen los podcasts de Mentum, que también son gratis. Como a todos nos gusta todo gratis. Pues aquí no solo las clases, los podcasts también, hay mucha información de valor en la página, hay mucha información de valor en las redes sociales. Recuerden seguir a Mentum Group, a mentum.group, a Edward. Y nada, estar súper pendientes del live y estudiar muchísimo porque se requiere lo que viene el miércoles, para que no se lo pierdan, es que es un NFT, creación de NFTs, plataformas, cómo mintear un NFT, que es metaverso para los que han escuchado por allá, que es un metaverso, características de los metaversos, cómo analizar proyectos de metaversos. Entonces, no se lo pueden perder. No se la pueden perder. Para que le digan a los que no estuvieron hoy. Y ya. Bueno, me voy a quedar aquí un ratico anotando quiénes participaron. De hecho, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí rápidamente, pero los que se quieran retirar, si alguien quiere decir algo, añadir algo. No, muchas gracias por la info, muy enriquecedor, te agradezco mucho. Ok, David, con muchísimo cariño y gusto.